Muy buenos días, queridos oyentes. Les saludamos desde esta zona, desde el equinoccio. Un saludo a toda la hispanidad. Estamos muy pendientes de sus mensajes, de sus recomendaciones y les solicitamos, es muy importante para nosotros que ustedes difundan y las ideas que se mencionan en estas tertulias para que puedan llegar a todas las personas que tienen que llegar. En esta ocasión, bueno, como parte de la iniciativa que hemos tenido de presentar temas, de hablar sobre los asuntos trascendentales para poder entender nuestra situación actual y proponer soluciones. También en esta ocasión lo que nos ha llamado esta ocasión es hablar sobre el descabezamiento en Hispanoamérica, bueno, y en general en toda la hispanidad, sobre el descabezamiento de la sociedad y la necesidad de generar una nueva aristocracia natural por sus implicaciones en la sociedad en sí. Bueno, y para comenzar esta tertulia, permítanse hacer una analogía. Así como, digamos, el ser humano es un ente autónomo, compuesto por sistemas que se levantan sobre las interacciones de millones de células, cuya organización y complejidad aumenta exponencialmente, formando tejidos, órganos, sistemas, hasta culminar en el sistema que nos denominamos nosotros como ser humano. Asimismo, la sociedad, desde cierto punto de vista, puede verse como un gran organismo, compuesto por sistemas que se levantan sobre las interacciones de los individuos. Bajo este punto de vista, uno puede incluso entender parte de aquello sobre lo que grandes sabios en la antigüedad, como por ejemplo el príncipe Siddhartha, el Buda, habló por ejemplo de las originaciones interdependientes. Pues bajo este punto de vista, así como la existencia de una célula en el organismo humano depende de todas las células del organismo, asimismo la existencia de un individuo depende de todos los individuos que conforman la sociedad. Otro grande sabio, el Cristo, decía: amad al prójimo como a ti mismo, o si hacéis daño al menor de vuestros hermanos, me hacéis daño a mí. Y son estas observaciones que acabo de mencionar solo un atisbo de profundas verdades universales, que pocos se lo plantean, menos las desarrollan, las viven o las encarnan. Naturalmente que para que una persona encarne una verdad, primero tiene que llegar a comprender esta verdad. Entonces, hombres capaces de llegar a entender su totalidad, su profundidad de estos principios, son una clase muy especial y escasa de individuos. Son hombres que trascienden la mayoría de las limitaciones psicológicas, mentales o intelectuales que rigen al común de los mortales. Ahora bien, por lo que nosotros entendemos el día de hoy del estudio de las civilizaciones más antiguas, de sus tradiciones y de su estructura, uno puede entender que aquellos que dirigían estas civilizaciones, aquellos que constituían la casta gobernata, estaban justamente constituidos por este tipo de hombres. Platón hablaba del rey filósofo, tenemos el imán incluso en el mundo musulmán, el chakrabarti en el mundo védico. Entonces, incluso ya hablando un poco de la historia antigua, podemos incluso hablar de tribus o de castas que se levantaban para regir a la sociedad en este sentido. Por ejemplo, está la casta de los arios, una palabra sánscrita que no hace referencia más digamos, a una raza como se la entiende hoy en día, sino a una casta, a un estamento social, o la casta de los levitas en el pueblo hebreo, o la casta de los druidas en el mundo céltico. Es decir, las castas que en general son descritas en latín como nobilis, una palabra latina que se deriva a su vez de una raíz griega que significa conocer. Digamos, de hecho en el inglés knowledge viene directamente de esta raíz. Entonces, aquel que conoce, aquel que llega a un nivel superior de entendimiento del mundo, por el mismo hecho de tener esta comprensión, tiene un modo de ser, un modo de comportarse, un modo de desempeñarse en la sociedad que es ejemplar relativo a aquellos que llegan a entender menos. Y en este sentido podría decirse que la inteligencia y la sabiduría han sido antropológica e históricamente la base sobre la cual se levanta la ética, la moral, así como la eficiencia y eficacia en todos los ámbitos de la vida, sobre todo los ámbitos rectores y directores del gobierno. Entonces es bajo esta categoría ontológica de ser humano lo que se entendía hasta antes de la modernidad por un aristócrata. Esa era, digamos, la raíz, la composición ontológica que tenía que tener un aristócrata, y que no consistía en alguien que se veía como un esnovista o con cierta desconfianza o incluso un poco de desprecio, sino todo lo contrario.
Era una persona que por tener estas cualidades inspiraban admiración y respeto, inspiraban lealtad en la generalidad de la población, es decir, aquellos que comandaban de forma natural autoridad, personas que comandaban una autoridad natural. Entonces, debido a los logros superiores de riqueza, de sabiduría, de valentía, a una combinación de todos estos, algunos individuos llegan a poseer esta autoridad natural y sus opiniones y juicios gozan de un respeto generalizado. Además, debido a la afinidad y a la unión selectiva en cuanto a la herencia civil y genética, las posiciones de autoridad tienden a transmitirse dentro de unas pocas familias, en este caso nobles. Ahora bien, como todo ordenamiento social, surge de la necesidad de dos cosas fundamentales, que es la aplicación de la ley por un árbitro imparcial y la mantención de orden. Pues para resolver, digamos, estos conflictos, la generalidad de la población y lograr que otros reconozcan estas resoluciones, la gente recurría a estas autoridades naturales, a los miembros de esta aristocracia natural, puesto que sus opiniones y sus juicios comandaban autoridad en la generalidad de la población. Entonces, a partir de esto es que se desarrolla, digamos, históricamente todo un sistema social estamentario que tiene sus bases en una aristocracia natural que se va formando en la sociedad. Bajo esta introducción que acabo de informar, por favor, queridos amigos, no sé si pueden hablar un poco de cómo ya en nuestra realidad histórica, tanto hispanoamericana y europea, y cómo se desarrolló en la sociedad, cómo se desarrollaron en la sociedad estos estamentos y cuáles fueron las implicaciones que estos tuvieron en la sociedad en general, ¿no? Poco se discute hoy en día, digamos, del concepto integral de lo que es una élite, que hoy en día desgraciadamente está asociado esencialmente con las élites económicas. Claro, que con es las quizás la más económicas. Que es quizás la más corrupta de todas las élites, Exactamente. ¿no? Pero creo que parte de la forma en que nosotros tenemos que enfrentar los retos del futuro es justamente tratar de recuperar la integralidad de las élites. Sin duda. No solamente, porque las élites capaces para gobernar, las élites capaces de dirigir los destinos de una comunidad política, tienen que ser élites que inspiren, no tienen que ser élites. Y para ser una élite que inspire, Élites ejemplares. necesitas llevar vidas ejemplares, Claro. ¿no? Cosa que evidentemente no ocurre hoy en día ni en Ecuador ni en Hispanoamérica. Es importante, creo yo, hacer una diferenciación entre el concepto de clase y el de estamento, porque el concepto de clase nos está haciendo alusión, y aquí citando la misma teoría marxista, hace alusión a un proceso de adquisición de bienes económicos, ¿no? Es tu disposición en bienes lo que te define una posición de clase. Y entre tanto, a los medios de producción sobre todo, y entre tanto la definición de estamento hace alusión a la actividad que tú desempeñas para el desempeño de una sociedad que tiene principios mucho más orgánicos, principios mucho más integrales. Un estamento por lo general está, según la sociología weberiana, está trabajada o está codificada en torno a elementos como el honor, el prestigio. Es muchas veces más cerrada, y es el caso, por ejemplo, de la sociedad de castas en la antigua India, la sociedad de castas en el propio Incario. Ya en el siglo XX, para citar un poco una breve revisión teórica, el sociólogo norteamericano Wright Mills analizó cómo en el capitalismo de la segunda posguerra, pues la élite económica, cultural, militar, tenía una relación, y política, estaban pues muy íntimamente relacionadas para marcar la política interna y externa de los Estados Unidos de Norteamérica. Y finalmente creo que para mí, digamos, es importante enfatizar y en el campo económico, dos tipos de élites que los economistas nobles de la Universidad de Harvard, Acemoglu y Robinson, establecen. Ellos señalan que hay dos tipos de élite: una élite innovadora y una élite predatoria. Una élite económica predatoria es aquella que se caracteriza por la adquisición de bienes a base de la rapacidad, a base de usufructuar de los bienes públicos y a base de los monopolios y de las prebendas estatales. En tanto que ellos están pensando en una élite innovativa como una élite que crea, que inventa, ellos están pensando en Bill Gates. Yo quiero clarificar lo que significa élite y aristocracia, digamos, porque esa hay una gran confusión conceptual en nuestro tiempo. Por ejemplo, el expresidente Rafael Correa le encantaba utilizar la palabra aristocracia como sinónimo de oligarquía económica, cuando no tienen que ver, para nada. O sea, vamos al origen.
etimológico y semántico, ¿no? ¿Qué significa aristocracia en el concepto clásico griego de la palabra? El gobierno de los Es el mejores. gobierno de los mejores. No es ninguna otra cosa a la hora de la definición exacta de la palabra que eso. Entonces, toda aristocracia y toda élite también, porque la élite no es tampoco sinónimo de aristocracia, eso hay que tener cuidado. ¿Qué significa élite? Según el diccionario de la Real Academia Española, es una minoría selecta y rectora. Y como ya lo he especificado aquí tanto Julio como Aurelio, puede ser una minoría selecta y rectora que superior o negativa. Y en este caso me parece importante, en mi idea de lo que es la élite es asociada al concepto de lo mejor también, casi como a la aristocracia. Entonces, es verdad que hay grupos económicos actuales que se les llama élites o que controlan la finanza o ciertos sectores Y al Estado. de la política y demás, pero yo no le llamaría élite, yo incluso le llamaría contraélite, porque el trabajo de una élite es justamente buscar la elevación del conjunto de la sociedad en la que viven, ¿no? Y estos grupos minoritarios, que sí preferiría una palabra más exacta, que es oligarquía, que es el gobierno de pocos, no hay una calificación que esos pocos sean buenos o malos, le cae más adecuado a estos grupos que actualmente se les denomina muchas veces de élites. Hay que aclarar, ¿no?, que en el devenir histórico, tanto europeo como el americano prehispánico, se asoció esto a una visión no evolucionista de la historia, ¿no? Tenemos que entender que es verdad que hay estos estudios como de Weber y demás, que son sociólogos modernos, ya ven esta visión evolucionista y lineal de la historia, pero más bien todos los pueblos tradicionales, premodernos, si se quiere utilizar esa palabra tan sociológica que a mí no me gusta, por cierto, no se veían ellos mismos como descendientes del un orden mono, superior. digamos, no se veían como descendientes de un proceso biológico, sino que su ethos, su concepción de la realidad, era que ellos devenían de un estamento superior de la realidad, en la realidad no manifestada, llamémosla así, y que de pronto se veían acá como la manifestación de eso. O sea, es clásico desde el Japón hasta los incas y en la antigua Grecia y la antigua Roma, las capas rectoras de la sociedad, que muchas veces sí se constituyeron aristocracias, otras decayeron en meras burdas oligarquías, se reivindicaban de origen divino, ¿no? De origen divino, pero no como un tema de, ¿cómo explicarlo?, de tratar de monopolizar el poder de esa manera, sino por legitimación propia de su forma de vida y su forma de ser. Entonces, por ejemplo, los incas, que es un caso muy cercano a nosotros, los incas se consideraban descendientes de, ya sabemos, del clásico mito de Manco Cápac y Mama Aulio, y a la vez ellos descendían del Viracocha, o sea, del Dios Supremo, digamos, que está también vinculado a la creación de todo. Entonces, la conformación histórica con la idea mítica de lo que es desde el origen de esta aristocracia se pierde, se difumina. Es verdad que puede haber muchos análisis de criterios sociológicos, antropológicos, modernos, pero en la autoconcepción de esas élites en su momento histórico veían asociados a este origen divino de suyo personal y también de su posición de gobierno, ¿no? Entonces, si eso se debe mencionar para entender lo que después va a ser el devenir de estos grupos en la historia tanto de Europa como de América. Y así se entiende además en gran parte la responsabilidad ética de las élites tradicionales, ¿no? La responsabilidad ética porque están en una posición determinada con una misión trascendental, ¿no? Hay una misión trascendental y creo que en el caso, por ejemplo, de los Habsburgos, con el concepto de monarquía universal, ellos que se pensaban descendientes, es tan interesante recordar que los Habsburgos tienen una conexión, o se pretendían con una conexión directa con Hércules. Con Hércules, claro. Y el Palacio del Buen Retiro y el Salón de los Reinos simboliza muy bien esta conexión, ¿no? Con los cuadros que representan los trabajos de Hércules. Pero no de cualquier Hércules, el mito de Hércules que los Habsburgo consideraban suyo es el mito de un Hércules liberador, ¿no? Que finalmente le encarga, después de haber liberado del tirano a los habitantes de la península ibérica, le encarga a Hispanus el gobierno y le encarga a Hispanus con un compromiso de que ese gobierno tenía que ser para la libertad y el bien de todos los súbditos peninsulares, ¿no? Claro. Y esto marca profundamente al gobierno, a la concepción de la monarquía universal, ¿no? Y que desgraciadamente hoy en día esto se considera casi como
como una tara social, ¿no? El hecho de que los reyes tengan algún tipo de visión metafísica, de visión trascendental de su misión en la tierra, claro. ¿no? Pero esa visión que creó una ética no solo en la monarquía, no solo, digamos, en la aristocracia, esa ética también se transmitió, por ejemplo, a los burócratas que sirvieron en el imperio, ¿no? Los burócratas tenían esta misión de proveerle al rey de las mejores luces y de los mejores consejos para que pueda cumplir esta misión trascendental, no casi escatológica, ¿no? Casi, bueno, en el caso de los Austrias sí acaba siendo escatológica, claro, porque ellos se consideran de alguna manera el catejón, claro, en un punto. El catejón, o sea, es un término muy específico de la historia de la teología política, es aquel que detiene la venida del anticristo. Sí, entonces claro, ellos llegan a considerarse ese nivel, ¿no? Sin duda. ¿No? Pero que desgraciadamente se ha perdido. Yo creo que el problema es, en parte, cuando comenzamos a trasladarnos nosotros hacia este concepto completamente positivista, por ejemplo, en la concepción del Estado, ¿no es cierto? La ley se convierte creación humana, ¿no es cierto? Se convierte en el último rector de los actos del gobierno. Y entonces el gobierno no actúa realmente éticamente. El gobierno actúa legalmente. La obligación hoy en día de la burocracia es una obligación legal, no es una obligación ética. ¿No? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque al final de cuentas lo que ocurre frecuentemente es que tú tienes burócratas que están buscando cómo cometer actos inmorales que sean legales. Claro. ¿No? Es lo que yo llamo, perdón, el fetichismo constitucional kelseniano. Por supuesto. Porque es un fetichismo apegado a la ley enfermo, ¿no? Claro, es que justamente en este ordenamiento aristocrático, la ley se consideró como algo que debía descubrirse. O sea, la ley era la ley eterna natural que estaba ahí y que el hombre tenía que estudiar la naturaleza y descubrir las leyes. Pero no era algo que se podía crear de forma arbitraria para los intereses del poder de turno. No, es que de hecho hay que entender la concepción ontológica de las sociedades tradicionales. El poder derivaba desde lo alto y toda la estructura venía desde lo alto, porque ahora en cambio la visión positivista, moderna, evolucionista no es al revés. O sea, primero viene la unión de las tribus, de los pueblos, demás, y desde ahí el más fuerte vino el contrato social vino con un bate bastante grande y fuerte, y ves el que más fuerte pegaba, y por eso se acabó siendo el dueño de todo. En cambio la concepción tradicional de todos los pueblos, o sea, no es lo que excluye a los pueblos tradicionales premodernos, desde aquí los pueblos prehispánicos, en Europa, en Asia, en África también, hay esa visión de lo alto. Llámesele Dios, los dioses, la realidad manifestada, no manifestada, como se le quiere decir. Entonces, el poder de esta aristocracia coincide en eso, en ser el referente trascendente de la sociedad. Y el ejemplo viene de la mano de la trascendente. Entonces, esa es una gran confusión que tenemos hoy en día. Claro. Hoy en día, ¿cuál es la función, digamos, de un presidente de la república? O de un jefe de Estado cualquiera en el mundo. Hoy en día, un jefe de Estado es visto como un administrador. Es el administrador del país. Entonces, su misión no es más que económica, política, y más económica que política muchas veces, porque si nos ponemos a ver los planes de gobierno y demás, son detalles sobre que el PBI, y que la deuda externa, y que no sé qué, pero no abarca ningún sentido. Es económica disfrazada de tecnicismo, es política disfrazada de tecnicismo. Entonces, económico. No hay esta vinculación de un jefe de Estado actual con lo que era un jefe de Estado, digamos, hace 5 siglos, en nuestra misma realidad con los austrias o antes con los incas. El Inca, por ejemplo, el Inca era un puente entre esta realidad y la realidad divina. Era un pontífice, si se quiere, en el sentido romano de la palabra. Y hay que aclarar eso, ¿no? Porque, o sea, los estamentos... El monarca inca me refiero, ¿no? Claro, ese tipo de estamentos eran reyes sacerdotes. Eran reyes sacerdotes, o sea, cumplían una función de conexión, como tú dices, de pontifical entre la divinidad y el pueblo. Y el pueblo, pero eso quiero ir porque hay un ejemplo vigente actual que está muy venido a menos por la Segunda Guerra Mundial y más, pero el único país que tiene un sentido de un jefe de Estado a ese nivel es Japón. Porque el emperador de Japón, antes que tener una función política, tiene una función trascendental, ¿no? Es justamente lo que tú dijiste, un rey sacerdote. Entonces, el gobierno, de hecho, por gran parte de la historia japonesa, nunca estuvo en manos del emperador, aunque es de la máxima autoridad también en lo político y en lo militar y todo, pero el gobierno, de hecho, estaba, digamos, en un senescal, para utilizar términos europeos, en el jefe de la milicia, en el imperator. Bueno, entonces, desde ahí, desde esta visión, se irrigaba todo el sistema feudal, la concepción total de que era una concepción de reflejo del ordenamiento divino en la tierra. Y en las sociedades indoeuropeas fue lo mismo, y en la sociedad inca. Entonces, tú ves incluso cuando fundan aquí los castellanos, las primeras poblaciones en América,
eso es una gran bronca que yo tengo con los historiadores economicistas modernos, de los liberales en adelante, porque esa visión de que hasta las fundaciones eran por cuestiones meramente económicas. Benalcázar vino y Almagro estaban como que apurados de fundar para ganarles a los otros conquistadores la conquista, que pudo haber habido esos factores, pero en realidad había un factor trascendente en la posesión del espacio en nombre de la corona de Castilla. Era un acto trascendente, incluso toda la ceremonia que se realizaba y que concluía después con una misa, tenía este objeto de replicar la naturaleza política, jurídica y trascendente del reino de Castilla en América. Sí. Entonces, todas esas concepciones hoy en día son tan difíciles de entender para el hombre moderno, que por eso nos toca ahora en esta charla comentar eso. Independientemente de que exista o no Estado, pensemos en las sociedades que Franz Salomon ha estudiado, las sociedades preestatales basadas en sistemas de jerarquías y caciques, o sea, no son monarquías, son pequeños cacicazgos, no hay Estado. Aún en esos cacicazgos, claro, el chamán era el jefe. Desempeñaba un papel fundamental porque era justamente el vínculo entre los humanos con el más allá. Era el que monopolizaba todo este conocimiento ancestral, todo este conocimiento espiritual, y ayudaba a guiar a los humanos y a los jefes a tomar mejores decisiones, ¿no? Claro, entonces, vale recordar además, claro, que por ejemplo los monarcas españoles tenían varios de los epítetos que tenían. Uno de los más importantes era ser defensores de la fe, claro, ¿no? Que va más allá de la mera declaración como tales, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en el Escorial, ¿no?, la habitación de Felipe II literalmente está viendo la custodia, mayor, ¿no? Sí. Felipe II literalmente está custodiando la sagrada forma. Él puede ver, la gente usualmente en los guías te dicen que es para que podía escuchar misa, que también es cierto, pero la ventana está literalmente permitiéndole al rey vigilar la sagrada forma. Es que también habría que, para que se nos entienda lo que tratamos de decir, era otro etos. O sea, estamos hablando de una comprensión totalmente diferente, que no digamos primitiva, porque de hecho muchas de las... Primordial, y aparte de eso, o sea, muchos de los, incluso en física subatómica, se están llegando a conclusiones que muchos PhDs de Harvard en física subatómica se van a estudiar a la India con los brahmanes y a leer el Vedanta. Claro. Entonces, son otras formas de conocimiento que se daban. Y lo que tú hablabas, por ejemplo, de los Austrias, que si bien es cierto, claro, es lo que más nos conecta a nosotros, pero a su vez eran herederos de otra tradición. En Roma, primero los senadores era un cuerpo, era una especie de curia, donde el poder político y el poder religioso o el poder espiritual estaba unificado. Y después de eso, y con el emperador también. Claro, de hecho el Senado en Roma era el Supremo Consejo Religioso. O sea, todas las sesiones de Senado se iniciaban con ritos religiosos llevados a cabo por los senadores, ¿no? Y ellos, de hecho, decretaban la divinidad de los emperadores muertos y todas esas cosas. O sea, era un cuerpo político religioso. O sea, pero no tiene que parecer eso extraño, porque prácticamente todas las sociedades tradicionales tenían esa visión. No había esta visión separada, que más bien en ese sentido el cristianismo sí acaba teniendo una revolución mundial en dividir poder político, el temporal del espiritual, porque eso prácticamente no había existido nunca, ni siquiera en el mismo catolicismo medieval acaba de eso de cuajar por completo, con los mismos Austrias, ¿no? Los Austrias, claro. Los Austrias, por ejemplo, en el caso del patronato regio de la Iglesia de España, como decía un historiador austriaco, no lo digo yo, decía Ludwig Flank, a partir de los reyes católicos en adelante, los reyes de las Españas y las Indias acaban siendo como papas personales de los españoles, ¿no? Entonces es interesante esta visión total, que algunos lo han llamado el cesaropapismo, que es mucho más profundo que eso, más bien es una visión trascendental muy anterior. Lo que yo quiero tomar es esta visión no lineal, sino cíclica, de la autoconsideración de las élites históricas premodernas para dar su explicación en nuestro devenir histórico, ya en lo que después será el territorio del Ecuador, ¿no? Porque si nos tomamos la visión en cambio lineal positivista, vamos a llegar a conclusiones erradas, es mi parecer. Entonces, estas élites, por ejemplo, vienen acá los castellanos, después vienen todos los otros grupos que conformaron las Españas, y ya tenían establecidas de forma inmemorial a sus noblezas y a sus aristocracias. Conformaban dos cosas principales en el caso del español, que es el que nos interesa porque es el que llega a América. La nobleza inmemorial, que son muy pocos casos contados, o sea que esa gente ya era noble cuando ya en teoría se conformaron los primeros reinos cristianos. Y después está la nobleza guerrera batalladora,
que es el grueso de la nobleza histórica, digamos, inclusive la de la que acaba viniendo a América, porque en América vino muchas noblezas, los segundones de la nobleza y demás. Entonces, el grueso de la conformación histórica en el caso de los reinos peninsulares durante lo que se llama la Reconquista, el periodo que se llama la Reconquista, que inclusive hoy en día está en disputa si se le debe llamar o no Reconquista, porque ya se llega al colmo de la corrección política. Progresía. La misión principal era la guerra de esas sociedades. Era la guerra, era el enfrentamiento por la recuperación de los territorios perdidos a lo que ideológicamente se consideraba era el antecedente de los reinos medievales, que es el reino visigodo, y después la conformación de los reinos nuevos, que no son necesariamente herederos directos del reino visigodo, pero ideológicamente León, por ejemplo, y después Asturias, primero después se convierte en León, y esta visión ideológica la comparten con los otros reinos hispanos, se consideran los descendientes ideológicos y también biológicos de los godos, y es esta idea de la recuperación total de lo que es Hispania, lo que va a llevar a esta idea de cruzada y de reconquista. Entonces, en este estado de guerra, la guerra se vuelve el principal factor de ser de los reinos cristianos, y los guerreros en capacidad de mantener no solo a ellos mismos, sino a todas las huestes que les seguían, y proporcionar esta defensa, este cerco estratégico a la visión de la monarquía cristiana, digamos de alguna manera, en términos un poco más técnicos de esta dilatatio cristianitate, de esta dilatación de la cristiandad, nuevamente le vinculamos al sentido trascendente. No era una guerra por motivos económicos, ni era una guerra por motivos políticos, era en defensa de la fe, de la expansión de la religión católica, en este caso, como los musulmanes, en cambio de su parte, también era una visión sagrada y trascendente, la visión de la defensa del Islam en su caso, ¿no? Y solo para terminar y proseguir, entonces, esta nobleza guerrera es la que se conforma como el principal elemento de lo que después va a ser la aristocracia española al fines de la Edad Media y en el Renacimiento. Sí, y a mí la única puntualización que me gustaría hacer es el hecho de que me gustaría aclarar el tema de que no solamente es una guerra económica, que también es, o no solamente es una guerra por motivos políticos, que también es una guerra por motivos políticos, sino que tiene detrás este hilo conductor que es muy importante, porque a mí no me gustaría dar la impresión de que estamos pintando una nobleza o una aristocracia pacata. No, la competencia entre la aristocracia es fundamental. Claro. Es fundamental. Por ejemplo, cuando nosotros recorremos la Italia del Renacimiento, ¿sí? ¿no? y encuentras las más connotadas obras arquitectónicas, por ejemplo, en Italia, es la Capilla de los Médicis, que se construyó para competir, por ejemplo, con la Capilla de los Pacci o con la capilla de cualquier otro de los Visconti, etcétera, etcétera. Hay muy pocas grandes obras del Renacimiento en realidad son obras cívicas, como se me ocurre a mí, por ejemplo, Florencia o Milán, ¿no? Pero la gran mayoría, el grueso de los frutos artísticos del Renacimiento se dieron por la competencia entre las familias nobles de Italia, ¿no? Pero no solo los frutos artísticos, todos los frutos políticos, incluyendo y militares, fue producto de eso. No nos olvidemos que, por ejemplo, volviendo al tema hispano, que es el nuestro directo, también los reinos hispanos peninsulares, que son los antecesores directos de la monarquía española que viene acá a América, se peleaban entre ellos constantemente. O sea, tuvieron tantas guerras entre ellos como con los musulmanes, porque era esta noción de justamente la nobleza y la guerra les impulsaba a tener este carácter competitivo en un sentido superior, digamos. Es importante, nobleza también vino pues acá a América, un poco se ha enfatizado mucho en los manuales o textos de historia, ¿no? La ciudad de Popayán, por ejemplo, que históricamente estuvo muy estrechamente ligado por comercio, por minería, Quito, contó con una importantísima nobleza. El caso, y uno puede como rastrear las historias de los apellidos, las genealogías, se topa con apellidos como los Caicedo, por ejemplo, en el caso de Popayán. Entonces te habla de que Popayán recibió una importante migración noble de España, en la península, en este caso. El caso de la Nueva España, México, pues es lo mismo. Los palacios de los familia Villarrutia, por ejemplo, son ejemplos, muestras palpables de que muchos títulos nobiliarios en América pues vienen de la península, pero también fueron en su momento, digamos, nominados sobre todo durante la dinastía de los Austrias, ¿no? Muchas casas nobiliarias en América se asientan. En el caso quiteño pues hay muchas familias que durante el siglo XVII y XVIII pues logran adquirir importantes títulos nobiliarios y van a hacer lo que con el tiempo se configure la élite, ¿no? Los beneméritos,
¿no? Crean en esta sociedad, los descendientes de los españoles, de los conquistadores, crean en las Américas este estamento que tiene, que al mismo tiempo que le demandan a la corona de Castilla frecuentemente recompensas por los servicios que han prestado a la corona, ¿no? Al haber conquistado estas tierras, también son los primeros en arriesgar bienes y vidas para defender la monarquía. Y se me ocurre a mí, por ejemplo, el caso de los corsarios holandeses que asolaron que atacaron Guayaquil, de hecho, ¿no? Quien estuvo al mando de la defensa de Guayaquil era el clan de los Castro, ¿no? Claro. Que de su propio dinero armaron a la ciudad, y uno de los Castro, no el patriarca de los Castro, sino uno de los segundones, digamos, que tenía experiencia militar, defiende exitosamente Guayaquil, ¿no? Con la ayuda que le enviaba, por ejemplo, la audiencia de Quito le envió... La década del 40 del siglo XVII. Le envió, esto es un poco anterior, pero se paralizan todas las luchas intestinas en Quito para enfrentar este enemigo peligrosísimo, ¿no? En contra de la monarquía. Y ellos entienden que esta es su misión para defender esta idea más grande. No es defender siquiera el territorio, no es defender siquiera el puerto más importante, sino es el ideal de defender la monarquía claro. Como una idea, la monarquía universal, la monarquía española. Y yo creo que en esto tenemos de alguna manera nosotros que reconocerles, en cambio, por otra parte, a los ingleses, que ellos han conservado en muchísimo esta visión, esta ética de deberse de alguna manera a un ideal mayor. En la Primera Guerra Mundial, las familias aristocráticas pierden desproporcionadamente hijos en el campo de batalla. Y es porque ellos, número uno, consideran que es su obligación, por los privilegios que tienen, ser los primeros en enlistarse cuando viene la guerra, ¿no? Son los primeros que se enlistan. Pero no solo eso, sino consideran su obligación destacarse en el campo de batalla. Lo que, claro, en una guerra industrializada como fue la Primera Guerra Mundial, llevó a que la mayoría de ellos terminen, desgraciadamente, y hubo un cambio social importante en Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial, y básicamente habían una cantidad importante de aristócratas que no tenían candidatos para casarse, ¿no? Claro. Y hay un cambio importante social en Inglaterra para eso. Alguna vez conversábamos también, no me acuerdo si contigo, Rafael, de que el marqués de Castelbell, ¿no? Contaba en sus memorias que él había salido de España a los 6 años, ¿no? Y él tenía 16 años cuando estalló la guerra civil. Él hablaba español con acento. Por supuesto, había pasado 10 de sus años formativos en Francia. Recibe una carta de su padre el día en que estalla la guerra civil, diciéndole: te enlisté en el regimiento tal, tienes que comunicarte con el coronel fulano de tal, y espero que estés ahí en lo que te demores en cruzar la frontera. Y él, para que España era un país extranjero, tomó sus cosas con su acento afrancesado, cruzó la frontera y efectivamente se presentó a pelear en la guerra de este país que para él era básicamente una idea, ¿no? Digo yo, esto contrasta terriblemente con la actitud, y yo he sido testigo de esto, ¿no? De que la primera escaramuza en la frontera con el Perú, la gente sale corriendo a comprar pasajes a Miami, ¿no? Claro. En el CENEP, de hecho, o sea, ahí se ve esa diferencia de letos, ¿no? Es una diferencia fundamental de letos, ¿no? O sea, lo que hay que apuntar aquí, me parece que es importante entender que la aristocracia, las noblezas históricas se han visto vinculadas como el elemento superior a la cabeza de la sociedad, que era el rey, como sea, y con esa visión trascendente que incluirá a todos, porque lo trascendente incluía todo. Lo trascendente no era solo lo religioso, era lo político, lo económico, lo jurídico, lo social, todos los ámbitos. Entonces, este etos, esta forma de ser de estas personas se reflejaba en dos cosas principalmente: en el honor y en la lealtad. Esa era la base. De hecho, todo el sistema feudal que después deviene lo que va a ser los reinos históricos de Europa, y los castellanos, los ibéricos y demás, devienen esa concepción fundamental del honor y la lealtad. El deber antes que los derechos.
una cosa fundamental entre la aristocracia y las élites históricas es que, lo que decía Aurelio, primero está el deber. O sea, yo como la nobleza rusa igualmente en la Primera Guerra Mundial. La otra cosa que hizo cuando ni bien tuvo noción de que ya iba en guerra, tenían un montón de hijos estudiando en Europa, sobre todo en Francia, porque en esa época todo el mundo mandaba a estudiar a Francia a sus hijos, tenían capitales también afuera en Europa Occidental. Y ni bien inició la guerra, la nobleza rusa mandó a traer a todos sus hijos para enlistarles en el ejército y mandó todos los capitales, o sea, todo el dinero que tenían afuera. Trajo a Rusia. Porque lo peor que se podía ver es que en etapa de guerra ellos tuvieran los hijos y la plata fuera de Rusia. Era lo más deshonroso que podía existir. Entonces, Conducta totalmente inexistente en las oligarquías de los países hispanoamericanos y concretamente el Ecuador, que no solo, digamos, que no creen en el país, sino que desinvierten, huyen, como Aurelio decía, de apenas la primera escaramuza, lo cual habla del nivel de decadencia o de podredumbre de la clase oligárquica, de la clase dominante, ya en la vida republicana del Ecuador, que se incluso se ha mal enriquecido a costa del erario público, a costa de contactos, a costa de manipular y monopolizar los altos cargos de la representación popular, cabildo, municipios, perdón, y en la vida republicana, ¿no? Senado, diputaciones, jueces. Si uno ve, son todos orígenes de personas con Malavidos. Perdón, Y si tú me permites una pequeña anécdota al respecto de lo que tú mencionas, ¿no? Y muy poco conocida esta anécdota, y es que en la guerra de 41, en la guerra que el Ecuador tuvo contra el Perú, se captura un barco en Panamá con armas que venían desde España. No, especialmente para Ecuador, especialmente fusiles Mauser y fusiles austríacos también, pagado y fletado personalmente del dinero personal del conde de Gijón y Camaño, del conde de Casa de Gijón, ¿no? Y esto la gente no conoce, y creo que, por ejemplo, el Quito y el Ecuador también, algún día tenemos que reconocer todos los aportes que los condes de Casa Gijón le han hecho a este país, ¿no? Por supuesto, ha sido una de las casas nobiliarias, creo yo, más destacadas en la vida republicana de nuestro país. No hay que olvidar que Gijón y Camaño pues, fue de los grandes precursores de las investigaciones arqueológicas, históricas, uno de los grandes biógrafos incluso de Sebastián de Benalcázar. Y creo que este personaje creo que sí podía acercarse a este tipo ideal del aristócrata, del hombre que con su ejemplo busca guiar a los demás, porque aparte de ser un hombre que tuvo una activa participación política en el Partido Conservador, tenía una visión providencial de su sentido y de su existencia en este mundo. Entonces, bajo ese sentido se explica cómo el hombre, aparte, sí, es verdad, tenía bienes económicos, aportó muchísimo, y bueno, dicho sea de paso, fue el primer alcalde electo por voto popular en Quito en el año 44, pero fue de los mejores alcaldes que hizo grandes obras acá en Quito. Poco se conoce que este señor, tantas veces satanizado por ser aristócrata, católico y conservador, el Partido Conservador Ecuatoriano, nacionalizó la empresa eléctrica que llegó con capitales ingleses acá a Quito. Entonces esto no se conoce, y fue un hombre que también hizo muchísimo por sacar adelante pues a los sectores populares de la ciudad de Quito. Creo que coincido contigo que es un ejemplo muy brillante de un aristócrata que lamentablemente decayeron. El caso de Gijón me parece que es excepcional entre los descendientes, porque hay muchos descendientes de la antigua nobleza hispana en Quito, pero el caso de él puntualmente como individuo me parece que es excepcional en muchos sentidos, para bien, positivamente, porque en verdad él sí buscó ser justamente el ideal que la sangre y la posición social le había dado en ese momento. Y algo que muestra es justamente que acá, antes de que digan los otros comentarios que no acabé de decir, o sea, estar vinculado a la noción de lo que es ser noble, lo que es la aristocracia, una élite verdadera, el honor, el deber antes que el derecho, la lealtad, y todo eso vinculado a una cosa fundamental que es el arraigo. La nobleza, las aristocracias históricas nunca estuvieron desvinculadas del lugar donde estaban. Tú eres noble en función del lugar donde estás, del arraigo que tienes. Por eso inclusive en el derecho castellano hay hidalgos que son solo hidalgos en el pueblo de donde son ellos, o en la comarca donde son ellos. Si te vas a otro lado, ya en las Indias, igual Felipe II, una de las leyes que está recogida en Indias, nombró a los descendientes de los primeros conquistadores y pobladores de América como hidalgos en las Indias. O sea, los descendientes de los conquistadores son hidalgos en las Indias. Claro que las Indias era tan grande, pero está vinculada a esta noción de arraigo, de entendimiento de justamente lo que hace un inglés, o lo que hace el marqués de Castelbal en un español, lo que hace la aristocracia rusa. Tu función rectora es en función del espacio y de la comunidad en la que vives, no está desvinculada de eso. Y el deber, el honor y la lealtad se desprende hacia eso,
hacia esa comunidad, hacia ese espacio y hacia tu función, en este caso en la cabeza de la sociedad y a la vez al servicio de una cabeza mayor, que es el monarca, en el sentido trascendente total. Esto es lo que diferencia, en cambio, ahora a lo que se dicen las élites, las oligarquías, que es así, o sea, hoy puedes estar aquí, mañana puedes estar en Nueva York, y si en Nueva York hay bronca, mueves los capitales y mueves tu plata y te vas, no sé, a donde haya que moverse para salvar la posición económica que tienes, ¿no? No está vinculado a ninguna otra razón de ser. Hablar también que las noblezas históricas en todo el mundo siempre reconocieron a las de los otros pueblos sus pares. Hasta siendo enemigos y enfrentados siempre son tus pares. En el caso nuestro, que es el americano y el quiteño que nos interesa, acá la nobleza inca, y no solo la inca, la nobleza de todos los pueblos que habitaban el territorio de lo que ahora fue el Ecuador, de lo que ahora es el Ecuador, fue reconocida legal y positivamente, jurídicamente, por Castilla. Entonces, entonces reconoció, según las leyes de Indias, y muchos otros fueros y demás, los cacicazgos, por ejemplo, quizás la institución noble más evidente dentro de los incas, pero no solo eso, por ejemplo, casos puntuales como los cañaris, se les dio fuero universal de hidalguía, o sea, como los tlaxcaltecas de México, o como los vizcaínos en el País Vasco, o sea, los cañaris, todo nacido cañari es hidalgo. O sea, noble. Y con todas las prerrogativas que eso implica, ¿no? Entonces, no nos vamos a extender el tema, pero quería mencionar el dato, algún rato podremos profundizar en el tema de la nobleza india en América, que es interesantísimo, porque eso se desconoce. De hecho, a mí me ha pasado gente que le dice, oye, pero tú sabías que había nobles indios aquí durante el periodo español. Pero ¿cómo va a haber nobles indios si les mataron a todos? No sé qué, pero quería mencionar ese dato histórico para que después profundizar. Y luego, a mí me parece que este concepto integral, totalitario de alguna manera, ¿no? de aristocracia, de élite, de nobleza, se comienza a descomponer, se comienza a fragmentar, de tal modo que ahora tenemos élites económicas, élites intelectuales, élites de lo que son sociales, hay esta fragmentación, pero se comienza a fragmentar. Este es algo que no podemos echarle a los pies de la independencia. A mí me parece que las élites en América, en la América hispana, ya habían comenzado esta fragmentación antes de la independencia. Me parece que la aristocracia iberoamericana o americana no se comporta como debería comportarse en el momento inicial. Una parte sí, otra parte no, pero hay ya un comienzo de descomposición. Síntomas de una decadencia. En buena medida las transformaciones económicas que va a hacer testigo el continente durante ese periodo, sobre todo en la crisis del modelo obrajero y el ascenso del modelo ya agrícola, va a marcar lo que tantas veces se ha criticado y se ha cuestionado, ¿no? Que es el ascenso del latifundio asociado a una clase, digamos, no a una clase económica. Burguesa. Más que burguesa, dueña de grandes tierras, pero entonces aquí es cuando ya comienzan muchas de las observaciones y la teoría crítica a satanizar el periodo hispánico, pero podríamos hacer aquello porque la hacienda, el latifundio, que es la unidad fundamental que se constituye en el fundador de todo lo que se ha criticado en cuanto a modelo de explotación y modelo económico, se consolida más en la época republicana que en la etapa previa, si bien ya tiene sus génesis en la etapa anterior, pero se consolida mucho más en la etapa republicana. Hay que recordar incluso que el propio, bueno, esto no sea el tema de la independencia que ya hemos tratado en otras tertulias, pero hay que recordar que el propio Bolívar pedía títulos nobiliarios, pero se le niega. Claro. Y hace la guerra por la separación, por la guerra civil en el mundo andino, justamente por un capricho, porque en el fondo era un tema de no reconocimiento a un de revancha, que él tenía un deseo, un desquite personal, lo que había por detrás. Con eso claro. por esta parte, porque el propio historiador Lucas Alamán, mexicano, novohispano, o sea, vivió la transición entre Nueva España y México, él llegó a decir, digamos, los pésimos comportamientos que tenía la élite criolla en cuanto a vicios, malas costumbres, mala actitud. Entonces esto alimentaba también os dejó ya pautas para entender cuál sería la clase dirigente, si no nos gusta la palabra élite, la clase dominante que va a marcar la vida republicana. Perdón, un dato importante es ver cómo miembros de esta élite histórica toman muchas veces la posta en la independencia. Son los más fanáticos independentistas y separatistas, ¿no? Entonces eso ya habla de lo que estaba pasando antes. De hecho, yo pienso que la revolución hispanoamericana secesionista, lo que se llama la independencia, es excepcional en muchas maneras, porque es yo creo que es la única histórica, me corrigen si me equivoco, donde las clases dirigentes han llevado adelante la revolución. Ha sido una revolución desde lo alto, no es una revolución desde lo bajo como la soviética o la francesa y demás.
O sea, eso es desde arriba. El mismo Bolívar en una de sus proclamas dice, ¿quiénes son los que hacen la guerra? ¿No son acaso los títulos de Castilla de los mismos comandantes del rey? En alguna obra de Platón, no me acuerdo en cuál, él ya denuncia, y dice expresamente, dice, la degeneración de la aristocracia es la oligarquía. Pero en la República. El síntoma ya de lo que posteriormente se llamaría la oligarquía comienza pues a darse con esta clase dirigente que, traicionando los principios, digamos, y su misión que establecía la normativa castellana, comienza un proceso primero de mal comportamiento, y esto comienza a verse con abusos hacia otros estamentos y sectores de población. Como un mal ejemplo, como un contraejemplo, digamos, en ese sentido quiero citar el caso de los Sánchez Orellana, unas poderosísimas familias de lo que era la audiencia de Quito a finales del siglo XVIII, dueños de minas, de muchísima riqueza, pero ellos comienzan un proceso de expropiación de tierras indígenas, algo que tanto ha cuestionado la izquierda para satarizar el periodo hispánico, pero este mal comportamiento posteriormente va a llevar a lo que fue pues, la Junta Quiteña de 1809. Pero estas malas conductas, digamos, después se generalizan, ya como república, y aquí cabe ya la tipología de concepto más que de aristocracia, ya de una oligarquía, que se emparenta, que tiene un sentido de arrogancia, que se le dice a sí mismo aristócrata, pero que no tiene esa misión ética de la, digamos, de la trascendencia. Y una característica fundamental con la cual nace el Ecuador republicano es el hecho de la fragmentación. Por eso mal pudiéramos entender la formación de las clases dirigentes ya en la vida republicana del Ecuador, si no entendemos, creo yo, dos variables independientes o explicativas. La una es el fenómeno regional, sobre todo lo que tiene que ver la Sierra Norte, desde Riobamba hasta lo que actualmente es Quito, aproximadamente, el Austro y la costa Guayaquil. Y la otra variable independiente para entender la evolución de los grupos dominantes, de las clases dirigentes en el Ecuador republicano, vendría a ser la característica fundamental de que estas élites en buena medida se alimentan o se nutren del monopolio sobre el Estado, del monopolio sobre la justicia, y de esta manera acaparan y concentran de una manera predatoria, usando el concepto de acemoglo que cité antes, de las riquezas, e incluso iniciando un proceso de expropiación y negando derechos a otro tipo de población. Tercera, el auge y caída de los ciclos económicos. Uno no puede ver mucho cómo apellidos suben y caen en función de la economía primaria exportadora que adquiere ya el Ecuador como república. El boom de la cascarilla, por ejemplo, en el sur del Ecuador explica, y de la paja toquilla también, explica el auge de muchos apellidos fuertes en Cuenca, en el Azuay. El caso del cacao es fundamental para entender Guayaquil en los dos booms cacaoteros que tuvo, a finales del siglo XVIII y principios también del siglo XX. Entonces ya deja de ser una clase aristocrática rectora y es un grupo de comerciantes que llegan a tener... esta clase económica decae, por ejemplo, con la oligarquía guayaquileña históricamente ligada al cacao, durante todo el siglo XX decae por sus malas conductas, del caso de los Aspiazo, y cito nombres, con el feriado bancario del año 99, por estas prácticas de vivir constantemente abusando del erario público y con prácticas de literalmente expolio, en este caso a los contraristas. Esta es la trágica historia que refleja la familia Aspiazo, por ejemplo, y la evolución de estas élites, pues en general de estas clases dirigentes, tiene mucho que ver con estas... Lo que pasa es que a mí me parece, ¿no? Si me permites, aprovechadoras. A mí me parece que la democracia, ¿no es cierto?, favorece muchísimo, le gusta muchísimo a las élites económicas. Sí, claro. Y le gusta muchísimo a las élites económicas porque es una élite a la que el común de la gente piensa que puede llegar. ¿No es cierto? El momento en que tú le enfrentas al común de la gente, a la élite intelectual, por ejemplo, saben que hay un obstáculo casi invencible. Claro. Pero las masas populares ven en la élite económica una esperanza de progreso. Es un espejismo, ¿no? Es la misma gente que compra la lotería y que piensa que va a poder llevarse la vida de las élites económicas. Entonces, a mí me parece que por eso la democracia, para la democracia es fundamental destruir, fragmentar a las élites y ponerlas en élites, casi compartimentalizar élites económicas, sociales, intelectuales. A mí, si me permites, me parece que uno de los problemas que enfrenta la contemporaneidad es que se nos ha vendido la idea de que es posible una organización social sin élites, de que es posible una organización social completamente desprovista de jerarquías. Y esto evidentemente es uno de estos grandes mitos
que la posmodernidad trata de vendernos, ¿no? Todo el marxismo, Especialmente el marxismo, pero creo que también, bueno, derivados de estos ideales marxistas, muchas veces hay otras tendencias que tratan de vender esta falacia. Claro. Y al respecto a lo que decía Aurelio, se nos ha venido vendiendo muy fuerte la tesis, sobre todo del siglo XIX, de una utopía supuestamente igualitaria en la cual desaparecen las jerarquías sociales. La historia ha demostrado que aquello es falso. Aún en los países en los cuales triunfaron regímenes de tipo marxista, lo que ocurrió fue la creación de unas nuevas élites, en este caso burocráticas, o de nuevos caudillos, el caso de los Castro en Cuba. ¿Qué nos está diciendo aquello? De que en toda formación social, independientemente de su nivel de complejización, ha existido jerarquías. Bueno, entonces, ¿qué era el ordenamiento aristocrático? Era un ordenamiento construido sobre digamos, sobre lo natural, sobre lo orgánico. Lo que mencionaban, cada, digamos, hidalgo, cada noble era reconocido entre sus pares. De hecho, era noble porque era reconocido como tal entre la gente, por un lado. Y por otro lado, con una visión trascendente, una visión espiritual, si se puede usar esta palabra, de la vida, del mundo, con principios universales, con verdades absolutas, trascendentes, que trascienden la materialidad, que trascienden la cotidianidad de la vida, y que por eso llegaron a, digamos, construir imperios tan grandes, llegaron a realizar empresas tan grandes sin miedo alguno, ¿no? Cosa que ahora sería impensable. Eso digamos, en un ordenamiento aristocrático, donde también, digamos, la autoridad es algo individual, es algo que nace del individuo. Entonces la masa nunca puede proclamar a autoridad. Bueno, entonces, debido a que las masas no pueden poseer ninguna autoridad natural, puesto que este es un rasgo personal e individual, los gobiernos democráticos pueden adquirir legitimidad solo de forma poco natural, generalmente a través de la guerra o la revolución, como se ha dado en todos los casos de la historia, incluido el hispanoamericano. Solo en actividades como la guerra y la revolución, las masas actúan en concierto y la victoria y la derrota dependen del esfuerzo de las masas. Y solo en circunstancias excepcionales como estas, las mayorías pueden obtener la legitimidad necesaria para transformar el gobierno en propiedad pública. Eso fue justamente lo que ocurrió en las guerras de secesión hispanoamericana. Lo que sí hay que señalar es que, bueno, todas estas fueron orquestadas por personas que no tenían la suficiente autoridad natural, un rasgo principal de un aristócrata de verdad, que tenían que recurrir a conspirar y solicitar apoyo de potencias extranjeras. Entonces, en este sentido, el poder tiene que agradecer a la cortina de humo en la que se ha envuelto, enmascarado en el anonimato, en la que afirma que no tiene existencia propia y que no es más que el instrumento impersonal y desapasionado de la voluntad general, que es la voluntad general. Pero esto es claramente una ficción. Hoy, como siempre, el poder está en manos de un grupo de hombres que están, digamos, camufladas en este caso bajo un telón de democracia. Así se funda el Estado moderno. El Estado que ahora que se otorga a sí mismo el derecho de cobrarle a usted impuestos, el Estado que ahora toma las decisiones sobre qué parte de su propiedad puede conservar, el Estado que puede hacer leyes de forma arbitraria y legislar, incluso en el que pone a merced su vida, literalmente, en los casos como el aborto o la eutanasia asistida, donde a esos niveles llegue a intrometerse el Estado. Entonces, si bien hemos aprendido en la escuela a considerar todo este desarrollo como un progreso, hay que recordar que la historia está escrita por los vencedores. A lo largo de la era monárquica prevaleció la idea de que los reyes, tanto los reyes como los súbditos, estaban regidos por una ley única y universal, un código de reglas anterior y coexistente con todas las reglas soberanas que eran intangibles y fijas. La ley se consideró como algo que debía descubrirse y reconocerse como eternamente dado, no algo que hacer, no algo que crear, digamos, de la nada. Se sostuvo que la ley no podía ser legislada, sino que solo se aplicaba como algo que siempre había existido. La ley pública o administrativa, a diferencia del derecho privado, no existía. Los agentes del gobierno en su relación con los ciudadanos privados todavía eran considerados como sujetos a las mismas leyes que estos. Una vez más, solo después del republicanismo democrático jacobino, los agentes públicos logran la inmunidad.
de las disposiciones del derecho privado. En nuestros días estamos acostumbrados a que nuestros derechos sean modificados por las decisiones soberanas de un grupo de gente o gentuza en muchos casos que se enquista en el Palacio Legislativo. Entonces, en virtud de estos decretos, de este poder, hoy en día se entiende que nuestros derechos son sujetos de las decisiones arbitrarias de un grupo de gente y cada vez más precarios. En una democracia, si bien no existe un privilegio personal o personas privilegiadas, digamos por lo menos en el papel, sin embargo existen privilegios funcionales y funciones privilegiadas. Los agentes estatales, es decir, los llamados funcionarios públicos, siempre que actúan a título oficial, están regidos y protegidos por el derecho público y ocupan por lo tanto una posición privilegiada frente a las personas que actúan bajo la mera autoridad del derecho privado. A funcionarios públicos se les permite participar y vivir de lo que en todos los otros tratos privados entre sujetos de derecho privado se consideraría robo. Pues están viviendo de lo que el Estado a través de los impuestos le toma de la población en general. Por lo tanto, el privilegio y la discriminación legal y la distinción entre gobernantes y gobernados no desaparecen en la democracia, sino que se agudiza. Si bien es imposible predecir el resultado exacto de la lucha democrática permanente de todos contra todos, excepto al decir que esto solo llevaría al aumento de cada vez más de impuestos y a una inundación interminable de leyes y por lo tanto al aumento de la incertidumbre jurídica y económica. Un resultado de esta lucha, sin embargo, se puede predecir con seguridad. La democracia produce una nueva clase dominante. Los presidentes, los primeros ministros y los líderes del parlamento y los partidos políticos son parte de esta élite del poder. Sí, son demagogos que esencialmente, digamos, la lógica mismo del sistema genera una especie de cierne donde solamente las personas más amorales pueden sostenerse en estos cargos. Pero sería ingenuo suponer que son las personas más poderosas e influyentes de todas en este sistema. No son los políticos, son los plutócratas, tal como lo define ese gran sociólogo estadounidense William Graham Sommer. Son esos grandes banqueros y empresarios súper ricos que se han dado cuenta del enorme potencial del Estado como una institución que puede imponer impuestos y legislar para su propio enriquecimiento futuro aún mayor, y quienes en base a esta visión han decidido inmiscuirse en la política. Se dan cuenta de que el Estado puede hacer que usted sea mucho más rico de lo que ya es, ya sea subsidiándole, otorgándole contratos estatales o aprobando leyes que lo protejan de sus competidores. Así, estos utilizan la política como un medio para su enriquecimiento adicional, en lugar de enriquecerse únicamente por sus actividades económicas. Claro que no tienen que involucrarse directamente en la política, pues tienen digamos, el dinero y la posición para comprar a los políticos profesionales. Y en este sentido los plutócratas se convertirán siempre en los ganadores finales de esa lucha constante por la distribución e ingreso de la riqueza en una república democrática. Y entre estos y aquellos cuyos ingresos dependen directamente del Estado, es decir, los servidores públicos, empezando por los supuestos servidores públicos de elección popular, van a exprimir cada vez más a la clase media, a la única clase productiva o a las clases productivas. En las plutocracias modernas camufladas con un espejismo de democracia, el precio de la justicia y la paz ha subido astronómicamente, mientras que su calidad, tanto de la ley como la de la administración, han decaído. Y bueno, este país es patético en este sentido, el ejemplo. Por otro lado, esa ley que una vez fue concebida como un cuerpo de principios universales e inmutables de justicia casi ha desaparecido de la opinión pública y ha sido reemplazado por la idea de la ley como legislación positiva, arbitraria, que sale ex nihil de las vísceras de los gobernantes de turno. Al mismo tiempo, la ilusión de democracia ha llevado a la destrucción definitiva de las leyes naturales. La fortuna de las grandes familias se ha disipado y su tradición de cultura e independencia económica, su nivel intelectual, su visión de futuro y su liderazgo moral y espiritual han sido olvidados. Los hombres ricos en las plutocracias modernas, los plutócratas, deben su fortuna directa o indirectamente al Estado.
Por lo tanto, a menudo dependen más de los favores continuos del Estado que las personas comunes y corrientes. Así, esta clase ya no está constituida por los jefes de las antiguas familias aristocráticas, líderes establecidas desde hace muchas generaciones atrás, sino que solo son nuevos ricos, que llegaron a su posición por un azar afortunado para ellos y desafortunado para todos los demás, gracias a su enquistamiento en el Estado, razón por la cual su conducta no está marcada ya por la virtud, la dignidad y ni siquiera por el buen gusto, sino que son un reflejo de la misma cultura de masas, proletaria, oportunista y hedonista, y en consecuencia sus opiniones no tienen más autoridad en la opinión pública que la de los demás. Son, como lo decía Nietzsche, la plebe dorada. Entonces, en ese sentido, me gustaría que en esta otra sección de la tertulia se hable de cómo esto se plasma en el Ecuador, ¿no? De cómo se dio este proceso en el Ecuador, que es un reflejo, es un referente de Hispanoamérica, porque es análogo en toda Hispanoamérica, y cuáles han sido las consecuencias sociales y económicas y civilizatorias en general para nosotros. Rafael ha dicho algo muy interesante, el tema de las revoluciones como mito del Estado o como momentos constitutivos en los cuales se supone que alcanzamos la modernidad. Para la historia concreta del caso del Ecuador republicano, quiero hacerme referencia a, pues, primero a la primera guerra civil, que es la que nace la República, y que precisamente ve la emergencia de una nueva élite económica que se empieza a aprovechar de los recursos e incluso destruye patrimonio. Me estoy refiriendo al caso de los Flores. En el caso del Ecuador fue digamos, militar, ¿no? De origen, pues, venezolano, no precisamente de origen aristocrático, pero que se convierte en la nueva élite, en el nuevo grupo dominante, ya en el naciente Ecuador republicano, emparentándose con Mariana Carcelén de los marquesados de Villa Orellana. No es Mariana Carcelén. Con la señora Larrea es. No, Gijón. Con Gijón, sí, perdón, sí. La señora Carcelén es con Sucre, sí. Un segundo ejemplo, la revolución llamada revolución liberal, tan alabada por la masonería, tan alabada por la izquierda, la revolución de Eloy Alfaro, la revolución liberal, ¿no? ¿Cuál es el grupo económico? ¿Qué familia permite el ascenso? Ve justamente en un enriquecimiento de los bienes públicos, un aprovechamiento a base de la guerra. Es el caso de los Plaza. Es clarísimo el ejemplo de movilidad, de oportunismo, de aprovechamiento, y esto sí lo digo enfáticamente, desplazando inclusive a otras facciones que pueden decirse más pulcras del mismo liberalismo. Más entonces, morales. Es una especie ciertamente más morales. Es una especie de ley de Gresham, ¿no? El más amoral es el que... O sea, Plaza conspira para separar del poder al general Julio Andrade, es un caso clarísimo. Y los Plazas son es la nueva élite que domina durante la primera mitad del siglo XX. De ahí viene otro expresidente, el expresidente Galo Plaza Lazo. Se emparentan con los Lazo y son traicioneros. Pero Plaza le traiciona hasta su propio... jefe y propulsadora que llega donde estuvo, ¿no? Alfaro. Exactamente. Porque la muerte de Alfaro fue una conspiración liberal llevada adelante por Plaza. Exactamente. Y esa es la gente que después nos dominó. Es la imagen patética de esta plutocracia, de estos oportunistas que se aprovecharon, aún traicionando a sus compañeros, como bien lo ha remarcado Francisco con el caso, pues, de Plaza y su jefe y colegionario Eloy Alfaro Delgado. Otro caso es el ascenso del populismo velasquista. También el populismo velasquista permitió la movilidad de grupos de gente oportunista, y sí quiero citar dos casos. El papá de Jaime Nebot, ¿no? Se enriquece gracias al erario público durante el tercer velasquismo, el boom bananero. Otro que se enriquece o se aprovecha usando el Estado durante el ascenso del llamado populismo velasquista es el origen de la fortuna, por ejemplo, de la familia de los Granda Centeno, ¿no? Son personas que de la noche a la mañana, amigos, hacen la fortuna aprovechándose de sus posiciones, de sus nexos políticos con el caudillo velasquista, ¿no? Que él seducía a las masas. Entonces, mientras votaban, pero en el fondo el pueblo lo que estaba validando era una nueva oligarquía, una nueva élite económica que se posicionaba gracias a Velasco Ibarra. Y finalmente, el último caso, muy similar al velasquismo, y más reciente, nos tocó vivir, de movilización de nuevos grupos económicos que se aprovecharon del Estado, fue el caso de la llamada revolución o revolución ciudadana con Rafael Correa. Tenemos el caso de Jorge Glass y tenemos el caso de los tan polémicos hermanos Alvarado. Personas que, pues, aprovechándose del Estado, hicieron unas enormes fortunas. Entonces uno puede hacer, amigos, con esta alusión a la historia republicana del Ecuador, claramente una generalización de cómo las élites cómo la oligarquía que hemos tenido en nuestro país ha sido prácticamente una oligarquía parasitaria,
patrimonialista y predatorio, que se ha aprovechado del Estado para ascender. Y buena parte de estas fortunas pues también han ido y decaído en función, como he dicho, incluso del mal manejo público que estas han tenido. Cuando uno analiza, y aquí ya saliéndome del caso de las revoluciones y de los populismos en la vida republicana del Ecuador, cuando uno analiza por qué decayeron las familias, por qué decayeron la antigua clase terrateniente riobambeña, ¿no? Vamos a ver que hay muchísimo de malos manejos, herencias mal habidas, robos, y es el caso, por ejemplo, de las fortunas de los Chiriboga. Entonces uno va a encontrar muchas historias que son incómodas para importantes personajes de la historia, pero que hablan. Y hay que ser sincero en esto, porque hay que reconocer que nuestras élites no han sido precisamente nada que tenga que ver con el principio de este ideal que hemos hablado en la primera sección, ligado a lo que es la aristocracia. Voy a hacer una analogía con la primera analogía que hice acerca del organismo humano. Se puede decir que, digamos, la función de una aristocracia es, se podría decir como los agentes, los cuerpos inmunológicos que mantienen sano al organismo. Las plutocracias deberían ser como un parásito que más bien medra y crece de la enfermedad del cuerpo en el que habita. E inclusive, con eso concluyo, inclusive se depredan entre ellas o se fragmentan, porque cuando uno mira muchas historias de las llamadas familias dominantes puede ver que ha habido facciones que han comulgado con el liberalismo, con el conservadurismo, y otras se han ido por la izquierda, por el marxismo. Es el caso de la familia de los Acosta de Quito, ¿no? O de los Borja. O los Borja. Claro, es clarísimo. Familias que entre ellos inclusive no se ven ni en Navidad porque dicen, no, esos son de... Es el caso de muchas familias muy importantes, sin irnos tan lejos, la división de estas importantes familias en función de criterios ideológicos. Como Estados Unidos, por ejemplo, logró que ese Estado logre no ser, digamos, colonizado o cooptado por el poder económico y en su momento, digamos, crear condiciones para que esta élite innovativa, porque ellos dicen mucho, pues que es la tierra de las oportunidades, de las capacidades, donde los más capaces prosperan. Y es en cierto modo la historia de los grupos económicos norteamericanos, la Ford, la historia de la Chrysler, la historia de Microsoft que me referí antes, pero ahí viene el tema, o sea, cómo ellos sí lograron un Estado que en este caso no logró ser colonizado por estos intereses, o de pronto sí lo es colonizado pero en algunos sectores económicos, no sé, yo pongo este tema como para problematizar una experiencia contrafáctica. ¿Qué pasa con Estados Unidos en que sí logró, bueno, digamos? De hecho es muy buena la pregunta tuya, pero da para extenderse ahora. Pero en resumidas cuentas, lo que sí vale decir al respecto, primero, Estados Unidos no tuvo una visión contraria de continuidad con su pasado anglosajón. De hecho, tú ves desde la Declaración de Independencia hasta la intención del presidencialismo norteamericano era de mantener instituciones británicas en el suelo americano y perfeccionarlas de alguna manera. En cambio, acá hay un tabula rasa, el borra va de nuevo. Entonces, todo lo que vino antes de nosotros no vale nada. Hay que negarlo. Y también Segundo, puntos concretos, porque ya te digo, nos podemos extender ahora. Sí. Los Estados Unidos nunca negaron élites. Más bien ellos procuraron generar élites para eso, para gobernar su país. En cambio, que hay un discurso desde Bolívar en adelante de negar a las élites históricas como algo completamente negativo. O sea, hasta en decretos puntuales como, ya ni siquiera a nivel práctico, yo entiendo, por ejemplo, la disolución de que no haya títulos de nobleza ni nada vinculado a eso, pero llegó a prohibir inclusive la utilización de apellidos compuestos o con la del D o cosas por el estilo, porque los consideraba aristocratizantes en un claro sentido de resentimiento, porque no hay ninguna otra explicación para eso. No. Entonces no alimenta ni siquiera una idea de élite como teoría, mucho menos en los hechos. En cambio, Estados Unidos, a pesar de que es una república y demás, una república imperial si se quiere, o un imperio federativo también se le podría llamar de otra manera, buscó desde el discurso y desde los hechos ese derecho múltiple de crear unas condiciones para que hubiera ciertas élites. Tampoco voy a defender Estados Unidos ni decir que ha sido el mejor caso de la historia, pero sí hay esa comparación de contraste con la nuestra que permitió que sea un país como es hoy en día. Y finalmente, otra cosa que hay que entender, ellos también fueron de alguna manera los mejores continuadores dentro de lo que podía caber en la modernidad de un sistema jurídico polivalente. Es decir, por ejemplo, le reconocieron un montón de particularidades a cada estado, a cada territorio. El federalismo. El federalismo, que tiene sus propias leyes, que hace que haya justamente lo que decía aquí Aurelio, una competencia entre todos los elementos de ese mismo país para que llegue a un punto, cosa que aquí no existe, porque aquí el monopolio del Estado está a cargo de estos grupos y tú no tienes que competir con nadie más que contigo mismo para ver cuánto es lo que más robas y sacas a todo el mundo. Claro, de hecho, Asimov y Robinson, que lo cité antes, con esto concluyo, para el caso mexicano,
en su investigación menciona cómo Carlos Slim se enriqueció y lo hizo literal aplastando la competencia y con técnicas muy mafiosas asociado al PRI, caso México. Aprovechando que estamos en el entorno en el que estamos y que has mencionado los Estados Unidos, a mí, una vez yo estaba en Mount Vernon, que es la casa de Washington, y estábamos con mi esposa tomando un café porque evidentemente hay una serie de negocios corriendo en Mount Vernon, right? Que es la cuna de la nacionalidad norteamericana, el padre de la patria y demás, pero evidentemente hay negocios ahí que le exprimen al turista todo lo que puedan exprimirle. Pero comentábamos con mi esposa que la casa de George Washington era una casa mediocre, y estamos hablando del top de la élite colonial, ¿no es cierto? Que no se asemeja en nada, que no le llega ni a los pies al sitio en donde estamos, claro. ¿no es cierto? A las antiguas casas de la... Y entonces nosotros, un poco en broma, un poco en serio, decíamos, ¿dónde nos equivocamos? ¿No? Porque estamos en este momento en la casa de uno del tope de la élite colonial, ¿no es cierto? Inglesa en las Américas, y evidentemente las élites coloniales en Ecuador, ¿no es cierto?, eran muy superiores, al menos económicamente, Claro, ¿no? y en muchos En muchos otros aspectos. Y ahora la comparación de los países no puede ser peor. Y hay dos etapas en este tema, en la vida republicana, en el ascenso de las plutocracias. Y creo que se debe a que la tradición política española, el Imperio Español, era una tradición con un Estado muy débil, muy tenue, ¿no? Entonces la gente, de hecho, y creo que comentábamos nosotros un poco cuando veníamos acá, los ciudadanos aprendieron a vivir casi en ausencia del Estado en sí mismo, ¿no? Desde un principio, para los españoles es absolutamente imposible trasladar ejércitos enteros para controlar a punta de bayoneta a los conquistados, ¿no? Y entonces provenimos de esta tradición de un Estado tenue, y entonces después de la independencia todavía existe esta tradición del Estado tenue. El régimen jurídico es el español, a pesar de que ahora somos repúblicas independientes, hay todavía esta continuidad por una parte y tenue, débil presencia del Estado. Entonces el Estado no es todavía la fuente de enriquecimiento que puede ser hoy en día, ¿no? Pero luego viene el periodo del positivismo jurídico, en gran parte nosotros adoptamos un sistema afrancesado con la adopción del Código de Andrés Bello, y ahí las cosas comienzan a cambiar, ¿no? Un Estado jacobino un poco masónico, claro, ¿no? Y entonces el Estado comienza a crecer exponencialmente, ¿no? Y nos convence de entregarles al Estado a nuestros hijos en los años formativos de su vida, ¿no? Nosotros agarramos y les entregamos a nuestros niños, al menos durante 12 años, en las peores, o en los momentos más importantes de la formación. Y el Estado ha sido sumamente efectivo, ¿no es cierto?, creando toda esta serie de ilusiones. La ilusión número uno, bueno, primero, la ilusión de la colonia española y de la leyenda negra, perfectamente vendida a través de la educación. Pero la ilusión de la seguridad, por ejemplo, ¿no? El Estado nos ha convencido desarmarnos, por ejemplo, ¿no? Cuando jamás el Estado va a poder protegernos, nunca el Estado va a poder estar al lado nuestro para poder protegernos de un crimen en el que realmente nuestra vida va a estar en peligro. El Estado nos ha convencido de entregarle el fruto de nuestras herencias. Yo creo que ¿cómo nosotros podemos explicar que hayamos aceptado un impuesto tan absurdo como el impuesto a la herencia? No existe, creo yo, dentro incluso de la propia técnica jurídica tributaria, no existe algo tan absurdo como el impuesto a la herencia. Y nosotros hemos aceptado el impuesto a la herencia. Sin protestar. Sin protestar, ¿no? Y hemos sido entrenados progresivamente para aceptar cualquier cosa que el Estado nos imponga, ¿no? Lo cual es un absurdo mayúsculo. Pero creo que hay estas dos épocas que es importante. Y los grandes latrocinios del
en la historia ecuatoriana se dan precisamente después de la imposición de este Estado basado en el positivismo legal, ¿no? Y en la cual mucho ha jugado un rol clave la masonería. Hay que decir las cosas como son. La masonería, como sociedad secreta, ha sido una entidad en la cual, pues, importantes cargos públicos, importantes constituciones y los principios doctrinarios ligados al principio liberales de la República han salido de la masonería. Entonces, y han sido los espacios desde los cuales se han reproducido las élites políticas. Presidentes masones los hemos tenido, el propio Arroyo del Río pues fue masón. La Gran Logia de Guayaquil, la Luz del Guayas, fue por muchísimos años una entidad muy influyente para posicionar el poder político, para manejar instituciones caritativas como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, por ejemplo, o benefactores. Han manejado pues instituciones locales, municipales, y bueno, la justicia de todas formas, ¿no? O la criatura que tenemos ahora en Carondelet también, ¿no? Que sin duda se alguna rumora que es masón, ¿no? Lo es. Más interesante también es que las grandes obras públicas, ¿no? Las grandes obras públicas suelen ser fuente de gran corrupción. Por supuesto. ¿Cuál es la primera gran obra pública en el Ecuador? El tren. ¿Quién lo hizo? Ejecutado por el gobierno liberal de Alfaro, ¿no? Y así podemos nosotros, pensemos en qué pasó con el petróleo, pensemos, es absolutamente imposible de cuantificar el robo de la última década. Claro, es que en realidad el problema es que hay visiones enfrentadas de lo que significa la organización política y por tanto social entre lo que era antes de la independencia y lo que fue después. Hay una primera etapa de tener continuidades, como dice bien Aurelio, pero después ya viene el Estado moderno como tal, con el positivismo francés y el fetichismo constitucional inglés y todas esas cosas que nos elaboran el tejido actual sociopolítico que tenemos y que contraría toda nuestra tradición histórica, jurídica, biológica, política y cultural. Es brutal, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay este gran mito de que el derecho es igualitario y el derecho no igualitario siempre ha hecho daño a las poblaciones. Y cuando con los fueros españoles aquí en América, y lo mismo en la península ibérica, se comprueba que más bien atendían a necesidades especiales de las poblaciones de forma específica a través de las leyes, ¿no? Que eso hoy no sucede. Por ejemplo, hay este caso famoso que hace poco se acaba de estudiar, las peticiones de los súbditos a la corona a través de sus consejos, del Consejo de la India en nuestro caso, eran aceptadas creo que en el 24% de los casos. Entonces estamos hablando de una legislación casi personalizada. Tú mandabas una petición a la corona y esta petición era respondida si no estaba contrariada a ninguno de los principios, de las normas, los fundamentos básicos de la monarquía de forma inmediata, ¿no? Es como quisiéramos nosotros hoy poder tener un nivel de legislación a ese nivel, cuando tú bien has dicho, Rafael, en cambio la legislación hoy supuestamente más democrática, más incluyente, más republicana, está llevada a cabo por los intereses de estos grupos plutocráticos y oligárquicos. ¿Cómo se vota la elección de una ley hoy en día? Ni siquiera los legisladores que están en el Congreso tienen un criterio para votar. Bien es verdad lo que han dicho muchas veces, son alzamanos. ¿Por qué? Porque el líder del partido político, el dueño del partido político, tiene todo redactado. Ya les dice cómo votar. O sea, y eso está, o sea, ni siquiera es algo oculto, porque en las sesiones del Congreso se acuerda de esa manera. O sea, para mí me parece que el sistema legislativo es tan burdo y es tan falso que no entiendo para qué les tienen a los legisladores ahí discutiendo 3-4 horas sobre un tema, si al final todo el mundo ya sabe cómo va a ser la votación. Es repugnante. Y está supeditado a esos intereses. O sea, ni siquiera digamos que hay una validez en torno al debate para llegar a un consenso, porque no es así. El consenso no está basado en el debate, sino está basado en los intereses. Para poner el ejemplo puntual de las leyes. Y de eso se desprende todo. Entonces vivimos en una época en donde esperamos que lo público nos lo resuelva todo, cuando en realidad lo público no nos va a resolver todo, sino que nos va a dificultar cada vez las cosas. En nuestra tradición hispánica más bien era justamente esa ausencia de Estado es positiva, porque es el empoderamiento de lo privado. Las sociedades tradicionales, eran comunidades orgánicas parten de lo privado. En la monarquía española, la monarquía española, como todas las monarquías tradicionales, en el mejor de los casos se consideraba como un árbitro, una balanza de esos poderes. Y eso es todo lo contrario. El Estado moderno actual se considera el juez y parte de todo lo que vivimos. Ahora el problema es que el Estado tiene dueños. Claro, y como decíamos, o sea, pertenece a otro etos. O sea, era más que todo un símbolo, una especie de conexión con un ideal superior, supremo. Claro. Que no pertenecía solamente, digamos, al pináculo de un poder terrenal. Bueno, no es extrañarse entonces, digo yo,
que vivamos lo que Rancière, como Rancière menciona, en la postdemocracia. Porque obviamente ha habido esta gran desilusión de la representatividad política, ha habido la gran desilusión de los partidos y de las legislaciones, ¿no es cierto? Hay esta gran desilusión con el sistema en sí mismo, por la razón natural de que el sistema le ha fallado a todos y cada uno de nosotros. Así es. Claro, es que efectivamente cuando uno puede ver la historia de los partidos políticos en Ecuador, me parece con excepción del Partido Conservador Ecuatoriano, que en su momento tuvo, digamos, estuvo ligado, pues, si bien a la iglesia, estuvo ligado a importantes líderes de la historia, como el propio Gijón y Camaño lo he dicho, pero el resto de partidos, sobre todo el liberal, ni qué decir los populistas, han estado directa o indirectamente vendidos a poderes económicos de turno, y eso ha sido clarísimo. Cuando uno analiza cómo se han aprobado muchas legislaciones en la historia republicana, uno puede darse fácilmente cuenta que esas leyes responden a intereses maquiavélicamente privados o a intereses de grupos oligárquicos, de grupos parasitarios. El caso de la ley de la AGD, por ejemplo, en el año 99, claro, para citar un caso. Las propias leyes que se aprobaron durante la era correísta eran leyes que favorecían directamente pues a grupos económicos. La inversión pública que tanto se cacareó pues benefició a 3 o 4 constructoras, que todas relacionadas, amparadas por el hoy encarcelado vicepresidente en un Jorge gobierno Glass, ¿no? que embandera a, digamos, de las clases más populares. Claro. Pero Ahora, googleese, vaya usted y googlee el crecimiento que han tenido los grupos económicos más grandes del país en la época correísta versus la disminución en la pobreza, por ejemplo. Y bueno, entonces también la conformación de grupos económicos, de nuevos grupos económicos en el siglo XX, tiene que ver con la migración que recibe ya el Ecuador de población proveniente pues de origen judío o población que también tiene origen palestino o libanés o incluso turco. Entonces, cuando uno analiza mucho la historia de Guayaquil reciente, pues puede ver cómo política y económicamente muchos grupos, mucha gente influyente, parapetada en clubes sociales y todo lo demás, pues tiene este origen ya de otros lugares del mundo, como estoy diciendo, del antiguo imperio turco otomano, ¿no? Por eso en Guayaquil a todos los provenientes de esos países como Siria, Palestina o la propia Turquía, siempre se les llamaba como turcos como tales. Y bueno, también hemos tenido un fenómeno muy interesante de ascenso de grupos económicos de origen indígena en Otavalo, ligado a la fabricación de telas, que es una tradición antigua, una tradición muy potencializada durante el periodo hispánico. Y también tenemos un fenómeno muy curioso en Tungurahua, en Ambato, de un ascenso de una élite indígena, pues que es dueño de equipos de fútbol como Mushurruna, por ejemplo, lo cual habla de lo que Schumpeter, este economista, decía en su momento, una élite innovativa que a base del crédito, a base del trabajo, pues creó nuevas fortunas, lo cual hace que podamos tener un panorama más global para entender la evolución y génesis de las élites económicas en el Ecuador, al menos en los últimos 40 a 50 años. A mí me parece que el reto de esta postdemocracia es cómo vamos a restaurar, cómo vamos a desfragmentar a las élites, cómo vamos a volver a obtener élites que no sean solamente élites económicas o solamente élites intelectuales o solamente élites sociales, sino que tengamos élites de alguna manera integrales. ¿No? Y que recuperen ese ethos que tenía la vieja aristocracia con cara al futuro. Ah, bueno, yo lo que comentaba justamente al respecto en veces anteriores con ustedes es que todo parte del ordenamiento político que tenemos. Eso hay que tener muy claro. Entonces, con el sistema político actual, el Estado-Nación llamado Ecuador, el Estado-Nación en general en Hispanoamérica, nunca va a ser posible este cambio hacia tener un gobierno de los mejores. ¿Por qué? Porque simplemente el sistema está diseñado para que funcione de la manera como funciona. Entonces, para mí el cambio comienza primero pensando, debatiendo y después dando los pasos necesarios ya en la práctica para superar la organización política llamada República del Ecuador. Claro, porque bueno, es partiendo digamos, una organización orgánica, un individuo va a tener la libertad para hacer sus emprendimientos, hacer sus asociaciones, sus proyectos, y en la competencia natural, digamos, el mejor se va a destacar frente a sí mismo y frente a los demás,
generando lo que, bueno, ya se vio en la historia, ¿no? Pongamos ejemplos prácticos, por ejemplo. Aquí hay mucha gente de mucha valía en nuestro país, con méritos propios, con un alto sentido de la existencia, con voluntad de hacer las cosas. Con honor. Pero con honor, con fidelidad, con todas esas características que hablábamos que deberían ser los elementos rectores de la sociedad, que están dispersos en muchos segmentos sociales. Porque también hay aristócratas en muchos segmentos sociales distintos, consideremos así. Pero el medio y la institucionalidad, si se le puede llamar institucionalidad pública del Ecuador, no te permite y te decepciona y te lleva a que pienses todo lo contrario. Lo único que quieres es alejarte. Ya García Moreno decía en un momento en uno de sus famosos poemas: huye de aquí, virtuoso Fabio, porque la juventud se te llevará a la corrupción, algo así. ¿Cómo haces que un emprendedor, digamos, emprendedor hoy en día, o la empresa también, lamentablemente, siempre que decimos esa palabra se la entiende solo en el sentido económico, cuando la empresa es un sentido muy amplio? La Conquista fue una empresa, por ejemplo, para hablar en un sentido muy histórico nuestro, que quiere emprender en algún sentido. Cuando tienes todo en contra, ¿cómo puedes posicionar a los mejores cuando los peores están en la justicia? Digamos, aquí es sabido la corrupción del sistema. ¿Cuánto cuesta una sentencia para liberar a un asesino? $9.000. Un narco, $90.000. Para, perdón la expresión, para cagarle a una empresa competidora, $40.000. Ese es el tipo de realidad que tenemos en nuestro país, que se ve siempre, todo el tiempo. Yo lo sé porque me tocaba a mí vivir muchas de esas cosas en mi experiencia personal, y porque tengo amigos que son abogados o son empresarios y permanentemente alimento este sistema tan podrido, tan corrupto, que dices, es inviable con el sistema actual de cosas pueda dar paso a que haya gente que se sienta en la capacidad inspirada de poder hacer algo positivo, porque lo que genera este sistema es resentimiento a todos los niveles. A todos los niveles, inclusive entre la misma gente que está gobernando, se generan broncas y conflictos innecesarios entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque si le quieres meter el pie a tu competidor, no metes. Tienes jueces que les pagas plata y van a hacer lo posible para cerrar el negocio a la empresa competidora y fregar. ¿Y qué generas con eso? Conflicto innecesario, una corrupción generalizada y ningún estímulo para que tus capacidades positivas, elevadas y superiores se vean reflejadas en la sociedad. La respuesta está en la devolución de la autoridad del Estado, la devolución de las facultades del Estado. Sí. El Estado es intrínsecamente fuente de corrupción. Sí, es así. En la medida que centraliza y monopoliza poder, por supuesto que será siempre un apetecible botín de conquista, de corrupción, ¿no? El Estado, hablemos, calzón quitado, ya lo dijimos, aparte en el primer encuentro que tuvimos hace poco, es una mafia criminal organizada. Entonces es la fuente principal de la corrupción, porque a través de esas organizaciones y las instituciones de la estructura del Estado es donde se permiten todo este tipo de situaciones. Si no existiera eso, ¿cómo se pueden dar muchos casos de lo que estamos hablando? Devolución del Estado y la autoridad es lo que va a permitir que la competencia que crea las élites, finalmente las élites verdaderas, surjan adecuadamente. Y yo creo que pensaría que sí, sería una parte importante, pero también está, por ejemplo, la cultura de masas, que ya, digamos, es un trabajo mucho más personal, mucho más individual. Digamos, el educarse a sí mismo, el salir del conformismo, el buscar siempre el perfeccionamiento, el autoperfeccionamiento, y al buscar tu autoperfeccionamiento va a llegar un punto en que buscas el perfeccionamiento de la sociedad que te rodea. Porque como dije antes, eres parte de un organismo. Entonces, ya va a llegar el punto en que por necesidad de tu autoperfección vas a necesitar a mejorar tu entorno. Ni siquiera es necesidad, es un proceso orgánico natural que cuando hay una minoría selecta y rectora, que es justamente el concepto de élite, que se va perfeccionando y va mejorando el conjunto del medio en el que vive, eso es natural. Sí, sí, y eso de hecho refleja, yo siempre digo, vamos a los hechos, cuando alguien me dice, pero bueno, las élites que a fin de cuentas fundaron este país, las élites republicanas, digo, bueno, querido amigo fulano de tal, salgamos a la calle y veamos qué país del Ecuador. Dime qué clase de élite tienes y te diré qué país tienes. El pez se pudre por la cabeza. Si tienes en los mejores elementos de la sociedad en la cúspide, esa sociedad va a tender a elevarse. Si tienes los peores elementos de ahí, esa sociedad va a tender a rebajarse. Eso es algo lógico y natural. Entonces, más que un proceso, digamos, de querer perfeccionar tú. Es una fuerza emergente de
esa dinámica orgánica y natural. Así es. Que de alguna manera hablábamos al inicio, ¿no? Élites que inspiren. Así es. Élites que sean una aspiración adecuada y ética de emular. Bueno, en conclusión, la sociedad, frente a esa sociedad de masas, frente al Estado opresor, tal como hemos descrito anteriormente, debe ser contrarrestada por líderes individuales. En una sociedad sana, el liderazgo, la responsabilidad y la defensa ejemplar de las normas y los valores rectores de la sociedad deben ser el deber exaltado y el derecho inquebrantable de una minoría que se forma y se reconoce voluntaria y respetuosamente como el vértice de una pirámide social jerárquicamente estructurada por el desempeño, compuesta por personas con coraje para rechazar la excéntrica novedad por el bien de las viejas verdades que Goethe nos exhorta a mantener y por el bien de los valores humanos probados históricamente, indestructibles y simples. En otras palabras, como dijo Ropke, necesitamos esos ascetas de la civilización. Eso es lo que tienen en cuenta quienes dicen que la revuelta de las masas debe ser contrarrestada por otra revuelta, una revuelta de la élite, una verdadera élite. Cada sociedad debe tener un grupo pequeño pero influyente de líderes que se sientan los guardianes de las normas y los valores inviolables de toda la comunidad y que cumplan estrictamente con esta tutela. Lo que necesitamos es esa nobilitas naturales, una nobleza verdadera. Necesitamos una nobleza natural cuya autoridad afortunadamente sea fácilmente aceptada por todos los hombres, una élite que derive su título únicamente del desempeño supremo y el ejemplo moral sin par, e investida con la dignidad moral de una vida llevada en este sentido. Solo unos pocos de todos los estratos de la sociedad pueden ascender a esta delgada capa de nobleza natural. El camino es una vida ejemplar y de maduración lenta, de un esfuerzo dedicado en nombre de todos, una integridad irreprochable, una restricción constante de la avaricia común, la solidez comprobada y probada del juicio, una vida privada impecable, un valor innato para defender la verdad y la ley y en general de ser el ejemplo más alto. Así es como los pocos, llevados hacia arriba por la confianza del pueblo, alcanzan gradualmente una posición por encima de las clases, los intereses, las pasiones, la maldad y la insensatez de los hombres y finalmente se convierten en la conciencia de la nación. Pertenecer a este grupo de aristócratas morales y naturales debe ser el objetivo más elevado y deseable, junto con el cual todos los demás triunfos de la vida son pálidos e insípidos. Ninguna sociedad libre, y mucho menos una como esta, como la nuestra, que está amenazada constantemente con degenerar en una sociedad totalmente de masas y del caos, puede subsistir sin una clase de censores. Muchas gracias a todos por la tertulia. Les pedimos que estén atentos a todo lo que vamos a realizar en Ecuador, en Hispanoamérica y en España, porque entendemos que es un momento histórico en el que ha llegado la hora de actuar. Este es nuestro mensaje en esta tertulia. Que tengan ustedes una buena tarde ya desde acá. Un saludo a toda la hispanidad, a todos nuestros hermanos hispanoamericanos y peninsulares. Hasta luego.